Hola, soy Jesús Alejandro Sandoval Salazar, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y actualmente curso el módulo de juicio de amparo. Y pues a continuación daré respuesta a los planteamientos de este reto respecto a tres casos específicos que se plantean ahí. Con respecto al caso 1, la primera pregunta es en qué método de integración, si es por reiteración, por contradicción de criterios o precedentes obligatorios, es decir, qué se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Esto plantea la pregunta. Y bueno, comentar que hasta la reforma de 2021, el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponía que la jurisprudencia se regía por regla general por la ley de amparo. Ahora bien, esta ley de amparo establecía tres métodos para que los criterios constituyeran jurisprudencia, que es por reiteración, por sustitución y por contradicción. Explico brevemente cada una. La reiteración implica que un mismo criterio jurídico se sostenga en cuando menos 5 asuntos resueltos en sesiones diferentes y aprobado por una votación calificada. 8 votos si el asunto lo conoce el Pleno de la Suprema Corte, 4 si lo resuelve una de las salas de la Corte y por unanimidad de 3 si resuelve un tribunal colegiado de circuito. Por contradicción de tesis, que era un procedimiento por medio del cual un pleno del circuito, una sala del Supremo, de la Suprema Corte de Justicia o el pleno de la misma Corte determinan qué criterio jurídico debe subsistir entre dos o más que se contradicen o contraponen. Y la sustitución, conocida hasta antes del año 2013 como modificación de jurisprudencia, que era pues un procedimiento mediante el cual una persona o un ente legítimo solicitaba a quien emitió esa jurisprudencia, tras la resolución de un caso concreto, que modificara su criterio, y este último, atendiendo a las razones de ese caso en específico que se le daban, pues lo cambiaba. Estos tres procedimientos de la ley de amparo eran aplicables a todos los casos de competencia del Poder Judicial de la Federación. Contestando pues en el caso concreto del caso 1 que se nos plantea, para responder la primera pregunta, pues hablamos del método de integración por reiteración. Toda vez que existe, pues ahí se plantean las 5 facultades de atracción que hubo, la 10/2007 de la Suprema Corte de Justicia, la facultad de atracción 78/2010 del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, la facultad de atracción 120/2010 del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, y también pues la facultad de atracción 168/2010 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, y finalmente la facultad de atracción 13/2011 del 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Entonces respondemos a esa pregunta. También se pregunta que en qué época del Seminario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En este caso concreto del caso 1, fueron a partir de febrero, comentar que a partir de febrero de 1995 dio inicio la novena época, después de la reforma constitucional al Poder Judicial de 1994, y concluye esta novena época en 2011. Por ende, la respuesta es que forman parte de la novena época. Se pregunta también identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. La respuesta es que sí se cumple, dado que pues este artículo 223 dice que o cita que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dictan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues constituyen procedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, es decir, de los estados, cuando se toman por mayoría de 4 votos. Entonces la respuesta es sí. No obstante, también el artículo 224, que habla de la jurisprudencia por reiteración, pues establece que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio de 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Esto con respecto al caso 1.
Bueno, ahora vamos con el caso 2 y la pregunta es, ¿cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018 que emitió la primera sala de la Suprema Corte? Bueno, comentar que la primera sala interpretó las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con el apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria. Bueno, aquí comentar que pues coloca al individuo en una situación de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación que no puede ser impugnado a través de un juicio de amparo indirecto. Es decir, en la primera sala estimó necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en los estados de Chihuahua y Durango pues son semejantes a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para en el caso de la citación a una audiencia inicial. Y bueno, comentarles que a diferencia pues del último criterio que se adoptó en la jurisprudencia 93-2013, se advertía que la citación de la persona investigada a una audiencia inicial en la que habrá de formularse una imputación en su contra, por sí sola no era un acto que afecte su libertad personal, al tratarse, según se decía, de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formaliza pues la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. Pues esto se vino abajo, es decir, la Corte pondera el derecho de la libertad deambulatoria como vimos en esta resolución y pues el sexto tribunal colegiado del 16º circuito señala que la libertad personal deambulatoria constituye un derecho inherente al ser humano que le permite desplazarse de un lugar a otro sin restricción alguna y bueno, esto es lo que pondera la Corte al hacer esta nueva jurisprudencia, ¿no? Y bueno, otra de las preguntas es que en qué época del Seminario Judicial de la Federación Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias y pues comentar que la jurisprudencia 93-2013 está en la octava época que correspondió de 1988 a 1995 y la 78-2018 corresponde ya a la décima época que es del 2011 al 2021. Esto con respecto pues al Semanario Judicial de la Federación. Bueno, ahora hablamos sobre el caso 3 y una de las preguntas es ¿para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dichas jurisprudencia? Comentar que la jurisprudencia es la interpretación de la ley que la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectúa en determinado sentido y que resulta obligatoria. Es decir, la jurisprudencia emitida por la Corte es obligatoria para los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, así como los juzgados de distrito, los tribunales judiciales del orden común en los estados, es decir, los supremos tribunales de justicia de los estados y de la Ciudad de México. Ante la pregunta de que en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias, pues tanto la contradicción de tesis 597 y la 145-2000 corresponden a la novena época, que se sitúa entre 1995 y 2011. Y bueno, como conclusión, la jurisprudencia tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la ley y unificar la interpretación de ella. En cuanto al caso 1, me parece importante comprender que la jurisprudencia por reiteración surge porque implica que un mismo criterio jurídico se sostenga en cuando menos 5 asuntos resueltos en sesiones diferentes.
En cuanto al caso 2, es importante destacar que la Corte pondera los derechos humanos de los justiciables, como el derecho, en este caso, a la libertad deambulatoria, puestas a hacer un análisis de varias resoluciones y que da como consecuencia esta última que prevalece. Y en cuanto al caso 3, el cambio de criterio jurisprudencial ya no debe afectar a los gobernados o a los justiciables que interpusieron algún recurso o medio de defensa promovidos antes del cambio del criterio y tramitados asimismo antes de adoptarse la nueva línea jurisprudencial. Es decir, solo tendría una eficacia para el futuro, lo que se conoce como eficacia prospectiva. Para los medios de impugnación que se interpongan posteriormente al asunto que dé lugar a la tesis que genera la nueva dirección jurisprudencial. Entonces, para cerrar, a fin de salvaguardar el derecho fundamental de seguridad jurídica, el cambio de criterio jurisprudencial en este último caso solo tiene eficacia prospectiva o pro futuro, es decir, no es retroactiva. Muchas gracias.